Bueno, mis queridos, en el libro de Josué, capítulo 4, versículos 4 al 6. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que eso sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan esas piedras? Bueno, una palabra interesante, una pequeña palabra interesante aquí que quiero denotar o que quiero resaltar es la palabra señal. ¿Okay? En el versículo 6, para que esto sea señal. Investigué la palabra y dice la misma palabra hebrea, significa O-T-H-O-O-T, que significa símbolo, marca o incluso milagro. Esta misma palabra resaltada la podemos encontrar en Génesis 4:15. Vamos a navegar hacia allá. Y le respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal, la misma palabra OTH en el original hebreo. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Aquí, Caín tuvo un signo, ¿sí? El signo que tenía era señal de la consecuencia que tenía que vivir por sus acciones. La marca de Caín, en este mismo versículo, vemos que esa marca era solo un signo externo de una decisión interna que había tomado de ir en contra de Dios. Ahora, la misma palabra hebrea se menciona en Génesis 9:12. Y dijo Dios: esta, ¿qué palabra se resalta ahí? Es la señal del pacto, señal, ¿ok? Que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. La misma palabra hebrea, el arco iris, iba a ser una señal del pacto. Al verlo y creer en él, estaban descansando, confiando en la promesa. ¿Ok? La misma palabra hebrea utilizada en Génesis 17:11. Vamos hasta allá. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y allí en el hebreo aparece esa palabra como sheli, mas significa lo mismo: símbolo, marca o incluso milagro. Y va a ser una señal del pacto. Al hacerse tal marca, estaban aceptando precisamente ser parte del pueblo escogido. Las 12 piedras en el Jordán, al colocarlas en el texto que ya habíamos leído, el primero, como señal, en su interior estaban siendo transformados por Dios al obedecer y al creer, queridos. Ahora, vamos a Éxodo 7:3, dice de la siguiente manera: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales. ¿Ok? Mis señales y mis maravillas, la misma palabra hebrea utilizada en este texto. Señales que el Señor iba a hacer de estos insectos o de estos animalitos, iba a ser una señal del milagro de Dios, ¿vale? Entonces, Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estaréis, y veré la sangre y pasaré a vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Ok? La sangre en los postes de las puertas, ¿lo recuerdan? Esa noche de Pascua, cuando le tocó la vida a los primogénitos, cuya sangre era una señal de la protección de Dios. Nuevamente otros textos. Vamos a ubicarnos en el libro de allí mismo, Éxodo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor. Amén. ¿Cómo termina? Que os santifico. La misma palabra hebrea, el sábado, es una señal de que nuestro Dios es el que nos santifica. Y la misma palabra utilizada en unos versículos después, es decir, Éxodo 31:17.
Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. El sábado es también una señal de la creación de Dios, mis queridos, el cual los que lo guardan están buscando la santificación y recreación de Dios. Entonces, en conclusión con estos versos, ¿qué significa todo esto para nosotros? Y saque la conclusión. Los signos son una señal externa de un cambio interno. Repito, los signos son una señal externa de un cambio interno. ¿Ok? Repito nuevamente, los signos son una señal externa de un cambio interno. Ahora veremos, la marca en Caín era solo un signo externo de una decisión interna que había tomado para ir en contra de Dios. El arco iris, que ya mencionamos, es un signo externo, ¿sí?, de la promesa de Dios hacia la humanidad. El tema de la circuncisión era una señal externa nuevamente para Abraham y sus descendientes de que Dios ya lo había justificado por fe. Mis queridos, la parte de la sangre en el dintel allí, en el marco, es un signo externo de que Dios había salvado a su pueblo. El sábado, mis queridos, un día maravilloso, es un símbolo externo de que Dios está en el proceso de santificar y recrear a su pueblo a su imagen, que Él no se redime. Amén. Yo digo amén por eso, que Él nos redime y nos libera de la esclavitud, ¿ok? Y que podemos descansar en lo que Él es, ya ha hecho y está haciendo por nosotros. Yo digo aleluya, porque en realidad nos sigue cambiando, nos sigue trabajando y obviamente sigue transformando nuestras vidas. Así que las piedras eran una señal en el primer versículo que leímos de que Dios había liberado a su pueblo y que iba a continuar, ¿sí? Iba a continuar haciéndolo. Vamos al libro de, nuevamente, Josué 4:7. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas. Después de que el versículo 6 dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras, padres? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Ahí está, delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento. Ahí está, la palabra señal, conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Queridos, todo esto recuerda lo que es Dios. No lo que Él ha hecho, sino quién es Dios. Todo esto recuerda la liberación de Dios. Ahora, mi foco, me quiero concentrar en la parte del Jordán. ¿Saben por qué, mis queridos? Dios sigue abriendo mares. Dios sigue abriendo mares. Hemos estudiado más de 5 versículos ya. Y se repite mucho la palabra señal. Dios sigue poniendo señal. Y aunque tal vez no nos hable ahorita audiblemente, Dios se comunica con nosotros en esta era, en este siglo y en esta circunstancia, ¿por medio de qué? De señales. El tema es, ¿sabemos identificar nosotros esas señales? Dios pone señal en ti, Dios pone señal en mí, para identificar ante el mundo, porque somos cartas abiertas, de que hay un cambio interno, de que Dios ya cambió ese viejo hombre, o sigue cambiando y trabajando en ese viejo hombre, ¿sí? En su defecto, en esa vieja mujer, por así decirlo, para hacer lo que Él desea hacer en nosotros. Dios sigue abriendo mares de problemas, de circunstancias, y en ellas pone señal de que fuiste, querido. Qué hermoso. Dios no nos ve como fuimos o como somos ahora, sino lo que podemos llegar a ser en sus manos. Dios es un Dios de grandes cosas. La sierva del Señor dice en el libro de la oración que Dios desea que pidamos cosas grandes, y a su vez la oración del justo hace que se mueva el poder del brazo infinito.
En ellas pone esa señal de que fuiste y seremos testimonios vivos, de que pasamos no con los pies secos, porque al principio nos tendremos que mojar. Al principio nos tendremos que mojar y es evidencia de que la fe sin obras ya saben cómo es. Entonces, tenemos que avanzar. Tienes que avanzar y tenemos que seguir avanzando. No nos deje amedrentar por cuestiones pequeñas. Siga avanzando, siga orando, siga creyendo, siga trabajando, siga confiando. ¿Sí? Piensa en grande. Ora en grande, actúa en grande, porque tienes a un Dios grande, mi querido, que no ha perdido una batalla. Si tienes un problema grande, más grande que está contigo, ¿vale? Y aunque el primer no veas el resultado en la primera oración, tienes años orando, meses orando, sigue haciéndolo. Que Dios, en su infinita misericordia, no entre en el límite del tiempo humano para actuar, ¿ok? Entonces, aunque al primer no veamos resultados, avanza. Que ellos fueron y el agua no los tapó, sino que Dios las apartó para mostrar, no que Dios infringe las leyes de su propia naturaleza en la creación, sino que es una manera no entendible para nosotros. En una manera no entendible para nosotros, nos hace pasar con su poder sin alterar nada. Pero nos garantiza, nos dice que pasaremos y que saben, vamos a pasar. Eso no te lo garantizo yo, sino Él. Dios te bendiga, mis queridos.